Bienvenidos a Más Allá de Juramento, un espacio donde las voces de las fraternidades cobran vidas. Hoy las columnas de templos vibran con fuerza porque nos honra un hombre que ha trazado su vida con compás de justicia y escuadra de verdad. Nos visita el gran comendador de la Gran Logia Unida de las Antillas, faro sereno en tiempos de niebla, custodio de secretos y de los sueños de muchos. Hermano Carlos Goicolea, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, mi hermano. Es un honor para nosotros que estés acá con nosotros. Gracias a ti, Pedro, por habernos invitado y bueno, aportar un poquito de lo que venimos haciendo y lo que hemos hecho a tu magnífico programa, del cual tenemos constancia que cada día tiene más éxito, ¿no? Gracias, mi hermano. Muchísimas gracias a todos ustedes, que en verdad son ustedes, como te decía anteriormente, ustedes son los protagonistas de este Más Allá de Juramento. Muchas Son gracias. ustedes los protagonistas. Mi Gracias. hermano, la primera pregunta siempre es la misma. Carlos Goicolea, ¿quién es? ¿Dónde nació? Una breve reseña sobre tu Sí, sí, familia y demás. sí. Bueno, Carlos Hoy Colea Vázquez es ya un veterano, ¿no? De más de 60 años, tengo 63 años. Nací el 18 de octubre del año 61 en la barriada del Auton, en La Habana. Y nada, de una familia humilde, de una familia noble, una familia decente. Mi padre se inició en la fraternidad como masón en el año 53 en la logia Hijo de Cuba. Terminó su vida masónica en la logia Juan Gualberto Gómez. Y mi madre era una madre católica. Y aunque a veces se piensa que hay una rivalidad Sí, entre lo que es la religión católica y la masonería, eso es por parte de la institución religiosa a niveles más altos en cuanto a sus proyecciones. Pero en la vida del ser humano, cuando se es noble, cuando se es bueno, cuando se tiene buena crianza y se actúa de corazón y de buena fe, eso no. Y yo viví eso en mi familia, en lo que fueron mis padres, porque mi madre era una católica muy devota del catolicismo wow. y mi padre era muy devoto también de su institución fraternal de la masonería, la cual la abrazó hasta su último aliento de vida. Eh, y nada, me desarrollé, nací bajo ese sistema atroz que es el comunismo, Uf, con todas las imperfecciones que crea en el ser humano, que crea en la juventud. Pero bueno, fui una persona muy normal, estudiante. Hice la carrera de abogado, me gradué hasta que fui expulsado de mi trabajo en el año 92 porque formaba parte de un grupo opositor al régimen. Y ahí sí, ya me fui, ese fue el colofón donde fui expulsado del trabajo y ya fui un opositor abierto al régimen hasta el año 94 que emigré eh, por la salida de los balseros, la crisis de los la balseros. crisis de los balseros de Guantánamo. Que bueno, esta es otra historia que quizás en otro momento podamos hablar de ello. Podamos tocarlo en algún... Fui parte de un grupo numeroso de opositores que la seguridad del Estado Wow. sacó. Hubo una embarcación o una operación que se llamó Operación Arcoíris y ahí salimos un grupo de nosotros. eh, Prácticamente yo había sido arrestado unos días antes, producto de primero del el atroz crimen de remolcador 13 de marzo. Sí, Nosotros hicimos denuncia, incluso yo elaboré un documento a una logia, a la logia de y mi padre no sabía eso, pero se lo elaboré a un masón que quería hacer una denuncia y eso fue de conocimiento de la seguridad del Estado. Todos sabemos que las logias en Cuba, desgraciadamente, y las instituciones en general, están penetradas, están infiltradas, claro. están infiltradas. Esto fue de conocimiento de la seguridad. Yo fui después, fui acusado en ese tiempo también, esos días, de estar preparando un grupo para tomar una embajada. No sé si tú sabes o recuerdas que en ese periodo, en los meses de julio o anterior, hubo ocupación de varias embajadas en La No Habana. recuerdo muy bien, era un Sí, muchacho cuando claro, llegué. era más pequeño. Y se habían ocupado varias embajadas y a mí me arrestan junto a hermanos masones. Yo era caballero de la luz Wow. en ese entonces. Yo me había iniciado en la logia Caballero de la Luz, Casablanca 130. Y yendo para la logia precisamente ese día nos arrestaron. Me arrestaron a mí y arrestaron a 3 masones más
2 de ellos que eran caballeros de la luz y otro que era masón simplemente, y a los 4 nos estaban acusando de estar promoviendo un grupo para introducirnos en una embajada. Y nada, yo ahí nos tuvieron varios días y después de varios días nos soltaron con una orden de esas que hacen ellos de advertencia, ¿no? de que estábamos chequeados. Y posteriormente ya eso y varias presiones más que tenía, salimos en el éxodo para Guantánamo. Para Guantánamo. Y llego aquí al exilio, porque yo siempre me he considerado un exiliado. No solo porque fui un opositor en Cuba, ni me pude rebelarme entre Cuba contra ese sistema, sino porque yo creo que sentirse, el llamarse exiliado es un sentimiento que debe tener el ser humano. Todos somos emigrantes porque salimos de nuestro país de origen, pero ya sentirse exiliado es tener dentro de sí el sentimiento de que pese a que abandonamos nuestro país, tenemos un sentimiento por la libertad, tenemos un sentimiento por restaurar la nación cubana y llevamos dentro de nuestros corazones esa añoranza de ver un día nuestra patria libre. Wow, el emigrante simplemente sale y busca en otro país. Ya, los intereses son distintos totalmente. Exactamente, claro. Busca su bienestar económico, el de su familia y punto, y ahí queda. Claro, tiene intereses bien distintos. Cuando uno se siente exiliado, uno siente que tiene para siempre una pena, un dolor. Una pena, un dolor y una responsabilidad. Una responsabilidad que se acrecienta cuando tú, además de sentirte un exiliado, perteneces a una institución fraternal. Una institución fraternal como la masonería, donde tú juras y juramentas ante un ara, ante la ley sagrada que es la Biblia, juramentas el amor a tu patria, el luchar por aquellos que están privados de derechos, privados de libertades, cuando tú quieres lo mejor para la humanidad, lo mejor para los seres que te rodean. Entonces es una doble responsabilidad ya, sí. El del exiliado y el del masón o de cualquier otra persona que pertenezca a una institución fraternal que predique estos valores. Wow, mi hermano, muchísimas gracias. Tu primera etapa, digamos, como hermano profano, ¿no? La parte profana fue bastante movida, mi hermano. Bastante movida. Sí. ¿Has tenido una vida? Sí, se quiere. Abogado de profesión. Abogado de profesión. Fui expulsado por eso, porque pertenecía en el año 92. El 9 de octubre del año 92 fui expulsado de mi trabajo, se me hizo un mitin de repudio, tanto en el trabajo como en la casa, y una de las razones fundamentales, o la fundamental, fue que yo me negué abiertamente a pertenecer a las Brigadas de Respuesta Rápida. Wow. Yo fui el único, claro, porque fue el que lo hice abiertamente. Los demás, como es lógico, y todos sabemos la situación de Cuba, pero no claro, levantan la mano estando de acuerdo, pero aunque después no participen o sepan que eso es algo totalmente injusto, violatorio de derechos humanos e inhumano. Entonces yo abiertamente sí ya estaba ya decidido. Es que yo creo que esa carrera, mi hermano, es una de las más difíciles de llevar en un país como ese. Claro, todas las leyes. Claro, yo no fui tampoco, porque nunca quise serlo, ni penalista, ni nada de eso, porque tendría que entrar bajo el que es un abogado, a no ser que seas un abogado defensor. Intereses netamente de gobierno, claro, no nada de pero ser fiscal en Cuba es colaborar con la represión, directamente con la represión. Ser un abogado defensor, no tanto, porque estás defendiendo a los que están siendo reprimidos. Aunque todos sabemos que las defensas ahí de nada vale ser un buen abogado, ser un buen defensor de una causa justa, cuando ya todo está preparado. Ahí los juicios son preparados. Ahí cuando se le quiere, como decimos vulgarmente, echar 10 años a un opositor o a una persona, se le echa ya. Eso viene preconcebido. Antes de empezar el juicio se sabe cuántos años va a tener. Sí. Wow. No, y eso se sabe. Por lo menos en los casos políticos se sabe que antes de la vista se reúne el presidente de la sala con un oficial de seguridad del Estado, con el que dirige el Partido Comunista, en lo que es los tribunales, todo eso. Ese cuerpo lo forman ahí y se dice, oye, y ahí está decidido todo. Wow, ahí está decidido no solo la culpabilidad, que eso viene ya de cajón, sino
hasta la cantidad de años que puede recibir un penado, ¿me entiendes? No. Por eso es que es una dictadura, Claro. por eso es que es un régimen totalitario. Entonces, todas estas cosas uno las va concibiendo y ya a mis 31 años yo rompí ya Te rendiste, abiertamente. dijiste, ya basta. Un Ya. poco antes, pero bueno, lo hacía más oculto. Ya desde Sí. antes yo estaba conspirando, ¿no? Como Sí. se dice, con los grupos opositores, pero bueno, al final, como son grupos opositores abiertos, pacíficos, ya también la seguridad del Estado tenía conocimiento de todo esto, ¿no? Sí. Hasta que ya tuve que dar el paso ya abiertamente. Y vuelvo y te repito, ya después aquí en el exilio, uno viene ya, pues, vengo ya no como un emigrante solamente, sino como un exiliado, Claro. y un exiliado político. Y he tenido desde ese entonces participación en organizaciones aquí del exilio, además de las de Cuba, en organizaciones del exilio, y a partir de estar en una organización que era la Junta Militar de Veteranos Cubanos, aunque yo no fui militar en Cuba, pero por haber sido opositor Sí. y haber estado relacionado desde Cuba, yo no hablo mucho de esto, pero desde Cuba yo tenía vínculos, esto sí, tratando que no lo supiera la seguridad del Estado, con una organización que existió en Cuba desde los años 60, que era el Ejército de Liberación Nacional. Wow. Entonces, esa organización que seguía aquí todavía, porque era de presos políticos que habían emigrado, pertenecían al Frente Nacional del Presidio Político, que agrupaba varias organizaciones, entre ellas presos que venían de esa organización, de lo que fue el Ejército de Liberación Nacional en Cuba en los años 60. Y entonces, varios de esas organizaciones, a través de los años, ya en los años finales del año 2000, sobre el 2008, 2009, fundamos también la Junta Militar de Veteranos Cubanos, para tratar de enviar un mensaje hacia la isla a todo el que tuviera disposición de hacer algo y de aportar algo por la libertad de nuestra patria, que tuvieran un poquito les llegara un sentir y un Sí. sentimiento de que aquí habían cubanos. Que existe, que es ese apoyo, que y existe, que existe. real. No, que siempre ha existido, siempre Sí. ha existido. Pero bueno, en aquel momento nosotros hicimos eso y que incluso cualquiera, hasta incluso militares que quisieran dar el paso, lo dieran si querían rebelarse contra el sistema. No iban a estar solos. Que no iban a estar solos, siempre que fueran militares de algún rango más bajo, que no tuvieran sus manos manchadas de sangre, Sí. por supuesto. Porque nunca hemos tenido la postura de entrar en ningún tipo de diálogo. Diálogo, como se habla actualmente. Bueno, ahora se está hablando actualmente eso, pero siempre lo combatimos en el pasado, por lo menos yo y con quienes yo me he tenido la suerte y la dicha porque yo he sido alguien que se ha nutrido de personas que tienen un gran historial y una gran trayectoria de lucha. Y la postura ha sido siempre esa, no dialogar con la tiranía. Con los tiranos no se dialoga. No hay nada que dialogar. Con los asesinos no se dialoga. Primero, porque en el espíritu de ellos no hay nada bueno con lo cual tú puedas decir que vas a reconstruir una nación. ¿Me entiendes? Yo no creo que con alguien que ha sido asesino toda su vida, que ha pisoteado toda su vida a un pueblo, que ha maltratado a seres humanos, a mujeres, a niños, vayan de pronto a cambiar y a ser personas nobles, personas honorables, que van a dar lo mejor para su país, reconstruir una patria. Ya las manos están manchadas. Que ellos mismos han dañado, que ellos mismos han dañado. Pero bueno, pudiera haber casos de militares, de personas que no... De bajo rango, claro. Que no estén involucrados en hechos de ese tipo. No. Y así estuvimos nosotros, varios de los miembros de la Junta Militar de Veteranos Cubanos eran miembros de la Fraternidad Masónica y de otras instituciones, Caballero de la Luz. Yo soy Caballero de la Luz, como ya dije. Sí. Y entonces nos decidimos a fundar una logia masónica. Una logia masónica que llevara el nombre de alguien, de un patriota. No sé si sabes, ¿no? Bueno, tú perteneces a una fraternidad también, Pedro, que en la masonería, cuando se funda una logia, el nombre de la logia debe ser el de una personalidad. Claro. O el de una frase que contenga
Que lleve un mensaje, que que tenga un lleve significado. un mensaje, que dé un Sí, significado en su nombre. Y nosotros decidimos no una frase ni un nombre, sino el nombre de un patriota cubano. Y podíamos haber escogido, como en nuestras logias aquí de la Gran Logia Unida de las Antillas, existen la Logia Carlos Manuel de Céspedes, sí, en Cuba existen todos los patriotas, llevan nombre. Pero nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no le ponemos el nombre a esta logia que vamos a fundar de un patriota, de un mártir de nuestros tiempos, de alguien de nuestros tiempos? Y decidimos ponerle el nombre de comandante Osvaldo Ramírez García. El comandante Osvaldo Ramírez García fue uno de los líderes principales, si no el principal líder de las guerrillas del Escambray. Wow, Fue uno brother. de los principales, murió en combate en el Escambray y fue un hombre que ha dejado un legado para las nuevas generaciones de cubanos. ¿Masón? No fue masón, él no fue masón. Su hijo sí es masón, Sí. Osvaldito, su hijo mayor, Osvaldo Ramírez, no su hijo mayor, pero bueno, Osvaldo Ramírez, sí, su hijo mayor, creo que Osvaldito es su hijo mayor. Ellos son varios hijos, son 4 hijos. Y Osvaldito es miembro de nuestra, De de la nuestra logia que logia, lleva el nombre de su de padre. la logia que Qué lleva el lindo, mi nombre de su hermano, padre. qué Y se lindo. llama igual, Haciendo honor a su y se padre, qué llama igual lindo, Osvaldo Ramírez. qué lindo, Osvaldo brother. Ramírez. Mi hermano, Osvaldito, siendo sí, un niñito de poca edad, la madre, su madre Estrella, lo llevaba a veces a ver a su padre que estaba alzado ah, en el Escambray. Son historias y son cosas, como yo digo y pienso siempre, cada cubano tiene una historia. sí, mi hermano. Y el día que Cuba sea libre, cada cubano va a tener algo que aportar a la verdadera historia de Cuba, a la historia que muchos cubanos no conocen, a la historia que se negó, a la historia que nos desvirtuaron todos los que nacimos en las escuelas, en las universidades, que nunca se contó y que no solo que no se contó, sino que se desvirtuó, que se falseó por ese régimen. El daño ha sido muy grande, no solo ha sido la represión física, el daño de negarle a generaciones el conocimiento de la verdad, de Wow. negarle su historia, de negar la verdadera historia. Yo hoy te comentaba que fuimos al bakery por este tema de la instalación que tenemos hoy. Y no los vendedores del bakery que nos reconocieron, nos felicitaron por el canal y por la entrevista a Carlos, sobre todo, que fue una de las entrevistas más vistas hasta el momento. Uno de los compradores nos reconoció también igualmente, nos pidió, wow, nos saludó, nos felicitó. Y yo le comentaba algo porque comenzamos a hablar de las historias que estaban surgiendo de mis hermanos de logia, de los hermanos fraternales. Este canal no fue hecho con un carácter político directamente, Claro. no. Fue un canal para mirar la vida y obra de mis hermanos. Y mi hermano, indiscutiblemente, mis hermanos cubanos, somos juguetes rotos, como en alguna ocasión a quien mencionaba. Y yo le decía a este señor hoy que estas historias están saliendo de aquí, están saliendo de mis hermanos. Y me recordó una serie, la serie esta de Colombia, Pablo Escobar, cuando mencionan algo al inicio que dicen, quien no conoce su historia está obligado a A repetirla. repetirla. Hermano, me encantó. Y ahora que me está pasando esto, que junto con mi hijo nos vimos a la tarea de hacer este podcast, de hablar de mis hermanos, de hablar de la vida de mis hermanos, y que está surgiendo tanto tema que tienen que ver con sus vidas. Por ejemplo, tenemos hoy delante de mí al gran comendador de la Gran Logia de las Antillas. Vengo a entrevistarte como tal, pero sale tu vida. Estamos hablando de No, tu vida e indiscutiblemente tenemos que tratar esos asuntos que y tuvieron mucho que ver. claro, y más que la vida de uno, es la vida del país. Sí, Porque, como te decía, en cada cubano hay una historia, en cada cubano que no se repite, que no se repite. y muchas veces esas historias no están contadas. Y aprovechamos también estos espacios para contarlo y que el mundo lo conozca. La Claro, historia de claro. Carlito me demostró a mí que, Pedri, si alguno de los hermanos pasó por algo así y estás entrevistándolo como hermano de logia de su vida fraternal, pero te quiere hablar de esa parte, déjalo. Eso me lo dije a mí mismo. Claro. Déjalo. Déjale, hermano, que se desahogue, que cuente su historia desde el Y punto de vista de patriotismo también. claro, ¿Por y qué no? mira, y no es política, no es política. Sí, Y en eso nosotros siempre se lo estamos transmitiendo a los hermanos nuestros en Cuba. Porque hay un falso concepto creado
por el régimen de Cuba, por la seguridad del Estado, por, por la dictadura, de que aquí se habla política, se le siembra un chip Sí, sí, todo es política. de que todo es política, que ahí lo que se habla es de política, no vayan a esas logias. No, al contrario. Claro, Nosotros cuando estamos en los templos hacemos la fraternidad como está establecida claro que en sí. nuestra... Ahora, hablar de la patria, hablar de los derechos de los hombres, hablar de las libertades, eso son conceptos masónicos Mm, y son conceptos que parten de nuestro juramento masónico. Nada tiene que ver con política. sí, Lo que pasa es que en un régimen totalitario donde el hombre está apresado, donde el hombre no puede expresarse libremente, donde incluso en tu propia casa tienes que hablar bajito para que el vecino no te oiga porque te puede delatar de cualquier cosa y señalarte con un elemento nocivo al régimen, a la dictadura. Entonces, claro, hay ese falso concepto de que cuando tú levantas una voz de protesta por algo, cuando tú condenas una arbitrariedad, te estás inmiscuyendo en política. claro. Nada tiene que ver con la política. La patria es una, la patria es de todos. Y velar o querer o tener un sentimiento por tu patria, de amor a tu patria, nada tiene que ver con política. Así mismo Aquí es. en nuestras logias no se habla ni de Partido Demócrata, ni de No, para Partido nada, para Republicano, nada. ni de quién yo voy a votar por, No, 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 por tal no. candidato, por el otro. Eso no es tema de discusión ni de debate en nuestras De logias. hecho, no se trae ese tema a la Y logia. no se No se trae. trae. No, De no, hecho, no se trae. es que juramos Claro, no discutir de claro. eso, ni de religión. Así En mismo nuestras es. logias hay practicantes de todas las religiones, pero aquí no viene nadie a imponer una religión sobre otra. Respetamos la Sí, participación, respetamos la participación política de nuestros hermanos, tanto y de sus creencias religiosas. Pero la patria es otra cosa, la libertad es otra cosa, claro, el hermano. respeto a los derechos humanos es otra cosa. Son derechos inalienables del hombre. Nacen con el ser humano. El ser humano nace libre por la fe y por la voluntad de Dios. Y cuando en una sociedad se le priva al hombre de esa De libertad esa libertad. y de esos derechos, entonces algo está mal. Se está yendo contra la voluntad de Dios y contra el buen desenvolvimiento de la sociedad. Wow. Hermanito, entrando un poco en fraternidad, ¿Sí? ¿cómo llega Carlos a la fraternidad? Me dijiste que primero en Cuba como Caballero de la Luz. Como caballero de la luz. ¿Quién te convida? ¿Quién te invita? ¿Quién es tu padrino? Recuérdame esos días. Mira, estuve muy poco tiempo en la fraternidad de los Caballeros de la Luz, porque me inicié ya estando en la oposición. Sí, En la masonería no pude entrar, ahí era, por ser una sociedad más abierta, más numerosa, perdón sí. dicho, de más membresía, no podía entrar en en la masonería, no pude. Pero sí pude entrar en la Orden Caballero de la Luz, con masones que eran masones y Caballeros de la Luz de la logia de mi padre. Mi padre era solo masón Solo masón. de la logia Hijo de Cuba. Y nada, poco tiempo porque ya después fue que emigré. Estando en la base naval de Guantánamo, como te dije, yo vine en el éxodo de los Sí, me balseros comentaste algo de eso. de Guantánamo. Tuve la dicha de ser líder de uno de los campamentos. Cada campamento tenía un líder. Ahí los campamentos tenían casi todos más de 2.000 personas. Wow. Éramos alrededor de 34.000, 14 campamentos al inicio. Y yo fui líder del campamento uniforme. Y recuerdo que un día, al principio, yo había salido con un hermano, Carlos Milián, que era masón, y en el grupo que habíamos salido nosotros, y que era opositor también, Sí. éramos miembros del Partido Claro, Solidaridad. me dice que fue coordinado puramente por el Estado, la salida de Sí, ustedes. pero eso lo supimos después con el tiempo. Ya, Fue algo de que vamos a salir, allá hay en la base naval de Guantánamo hay opositores y no se sabía qué tiempo íbamos a estar allí. Se hablaba hasta incluso rumores de que podíamos establecernos allí y crear allí como una una especie ciudad, de algo. gobierno, una ciudad, algo. Y bueno, se dijo, bueno, vamos a salir y salimos. Se nos propició la salida. Estando ahí en la base, no, me reúno un día, porque normalmente casi todos los días venían militares, oficiales, a ver las preocupaciones. Había una reunión que tenía yo como líder con el jefe, el capitán que atendía Sí, el campamento, pero eso era fuera del campamento, en una carpa que ellos habilitaban. Todos los días teníamos un despacho
donde las preocupaciones, Las pero necesidades, claro. las necesidades, pero a veces nos visitaban militares que entraban al campamento y recorrían el campamento y entonces conversamos y surge una conversación con uno de esos militares eh, donde yo les pongo y le doy una reseña de que en el campamento había médicos, había muchos profesionales. Bueno, en Guantánamo, te voy a decir, en Guantánamo, y eso fue censado, Sí. había más de 200 médicos. Wow, brother. De Más de todas las 200 especialidades. médicos, de todas las especialidades. Había más de 200 médicos. En el grupo que yo salí, venían 2 médicos. Wow. Solo en el grupo, que éramos 30 los que salimos en una, Sí, en una una embarcación, habían 2 médicos. Y yo le explicaba todo eso, que incluso le dije, hay miembros de organizaciones, Fraternales. primero le dije patrióticas, que pertenecemos a grupos opositores contra la dictadura, y de organizaciones fraternales. Entonces me explicó qué son las organizaciones, cuáles son las organizaciones fraternales esas. Le dije, bueno, los Orfelos, los Caballeros de la Luz, y cuando le mencioné la masonería, vi que se interesó mucho. Entonces me preguntó, sí, hay masones. Y yo, sí, mira, aquí hay un masón. Y llamé a Carlos Milián, que estaba conmigo en el campamento ahí, y Carlos se Y se identificó. identificaron. Sí, yo en aquel momento no era No masón, era masón, no sabía, claro. ellos se identificaron aparte, como es lógico, y entonces él me pregunta después a mí qué necesitan y qué quieren por la fraternidad específicamente. Entonces yo le dije que fuera bueno si nos habilitaran una carpa fuera del campamento. El campamento eran capas, una Sí. al lado de la otra y como unas callecitas de tierra. Imagínate, era en el campo de golf que estaba el campamento donde yo estaba, el campamento uniforme. Era en el campo de golf, habían varios campamentos. Y yo le dije, si nos pudieran habilitar fuera el campamento una capa y que los que pertenecen a organizaciones fraternales se puedan reunir allí y conversar, Claro. intercambiar, conocerse, ver las necesidades. Inclusive fraternizar entre ellos, los Y Orfelos confraternizar, con los masones, con los Caballeros de la Luz, claro, qué lindo, brother. y no pasó mucho tiempo que nos lo aprobaron. Y así surgió, creo que existió en varios campamentos, no te puedo decir si el mío fue el primero, Sí. o fue o no lo fue, pero sí existió, sé que existió en varios campamentos después que empezaron a reunirse. Esas reuniones fraternales. Las llamémosle así. reuniones, eran reuniones fraternales. Sí, sí. Reuniones fraternales, y fue algo muy bonito, fue algo, la verdad, que siempre quedó en nuestros corazones como lo grande que son las instituciones fraternales. En este caso te puedo hablar de la masonería porque, bueno, Claro. es Y la mi que hermano, más he ya conocido. saliendo de ahí, Perdón. llegando acá, fundando una logia masónica, ¿no? Sí, ¿Cómo llegas a la masonería? el 16 de enero llego a la masonería porque estando como te decía, en la Junta Sí. Militar de Veteranos Cubanos, ahí habían varios miembros de logias que pertenecían aquí a la Gran Logia de las Antillas, Antonio de la Piedra y otras logias. Y entonces ellos estaban con la idea de fundar una logia y ponerle el nombre de Osvaldo Ramírez. Y me inicio yo en la masonería y el 16 de abril del año 2010, fundamos la logia Comandante Osvaldo Ramírez García número 3. Wow, ¿te iniciaste en la fundación de la logia? En la fundación de la logia. Yo era compañero masón cuando Qué casualidad, mi hermano. Mi hijo le pasó lo mismo. No me inicié en Inició. la logia Osvaldo Ramírez Sí. específicamente. Me había iniciado en otra logia que existía, que ya creo que no existe, perdón, que pertenecía a una gran logia, se llamaba Gran Logia Latinoamericana. Sí. Y Hijos de Luz y Constancia se llamaba. Y entonces, igual que una logia que hay en Cuba, se llama Hijos de Luz y Constancia. Wow. Y entonces, en el 2010, siendo compañero masón, soy uno de los fundadores, pasé a De ser esta uno de los logia. fundadores de la logia Comandante Osvaldo Ramírez García número 3. Mi hermano, de tu carrera fraternal dentro de la masonería, hasta llegar Sí. a gran comendador, esos cargos que ocupaste, habla un poquito Bueno, sobre eso. mira, Grandes historias, anécdotas que tengas. a pesar de que solo tengo en la institución, ¿no? 15 años, Sí, he tratado de aprovechar todo el tiempo que he podido, todo el que no pude desarrollar anteriormente y dedicárselo a la institución. Además de las labores profanas, que esas no, claro. son, imagínate, esas no se pueden dejar a un lado porque es el sustento de nuestro y de la familia. Pero sí le he tratado de dedicar la mayor parte de mi vida
en ese tiempo a la institución masónica y he dado todo lo que he podido. He sido varios años venerable en mi logia, he ocupado otros cargos también en mi logia, he ocupado cargos a nivel de gran logia, fui gran hospitalario, fui diputado gran maestro, fui gran maestro y después en los cuerpos filosóficos he ocupado cargos en distintos cuerpos hasta ahora, a partir de este año que fui electo soberano gran comendador. Claro, qué lindo, Soberano hermano. gran comendador del Supremo Consejo del grado 33 para el sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Así es como se llama. El nombre completo. Sí, es largo. Nombre y apellido. El nombre y apellido es un poco largo, pero es el sitio. Esto es un Supremo Consejo que, o sea, no la jurisdicción esta de aquí nuestra Sí. del sur de la Florida, que también tiene ya muchos años, pero es el Supremo Consejo como tal cumplió el año pasado 85 años, Wow. o 85, 90 años, creo. Entonces ya ahorita estamos pegados a los 100 años, Hace porque fue centenario, fundado por exiliados en los años 30, por ahí, 30 y tanto. 30 y tanto. O Qué sea, interesante, mi hermano. tenemos mucha historia en el Supremo Mi Consejo. hermanito, algo que nos toca la fibra es esta pregunta y me encanta cuando la hago. ¿Recuerdas el día de tu iniciación? Lo que sentiste cuando entraste por primera vez a una logia masónica. Sí. Aunque ya yo tenía algunas nociones, vengo Sí, como te claro. dije, de una familia masónica y más o menos, pero bueno, nunca nos dicen. Y mi No padre, sabes qué va a pasar no, y mi dentro. padre en eso mi padre en eso sí, Bien estricto. jamás él me habló nada. Jamás él me habló nada de nada que tuviera que ver mientras yo hubiese sido profano sobre la Sí. masonería. Jamás. Entonces yo más o menos sabía. Yo recuerdo que yo de niño iba a las tenidas blancas, sabía cómo era una logia por dentro, pero no sabía el funcionamiento ni nada. Entonces es bien, Eso no se olvida, mi hermano. no se olvida nunca, no se olvida nunca. Eso queda muy impactante. Y sobre todo uno porque uno entra nervioso, ¿no? Siempre hay nervios, porque tú no sabes, vas hacia lo desconocido, A ciegas. a ciegas. Y más en aquel tiempo que no había, ahora hay desgraciadamente, hay mucha Sí. información verdadera y falsa respecto a la institución y a muchas cosas, incluso de las ceremonias y eso. Pero que yo le digo siempre a los profanos, no vean nada en internet hasta que no Claro, te inicies, claro. porque puedes estar viendo cosas que a lo mejor son un poco reales y puedes estar viendo cosas que están muy desvirtuadas y son falsas. O si de Entonces, verdad ves algo real, no te va a impactar de la no te va a misma manera. impactar, Claro, claro que ni sí. va a ser igual. Tienes toda la razón. Entonces, espera tu iniciación Espera vivirlo. y vívelo y trata de interiorizarlo lo más que puedas. Y yo traté de hacer eso, dentro de los nervios, interiorizar lo más que pude y la verdad que tengo un tremendo recuerdo. Es como, vaya, ese día yo nací también. Yo he nacido 3 veces. He nacido 3 veces. El día que nací como ser humano, el día que llegué a este país Wow, y el día que me inicié en la institución. qué lindo, mi hermano. Eso Gracias. para mí han sido mis Qué 3 lindo. nacimientos. Hermano, ¿algún hecho que te haya marcado, esos hechos significativos que hemos tenido a veces como hermanos fraternales? Dígase alguna ayuda, cualquier hecho que te haya Eh, marcado como hermano fraternal, como Carlos es fraternal. Mira, te voy a contar uno que me llegó muy al corazón. Yo tengo una sola hija. Ella vive en Luisiana. Eh, Mi hija hace unos años sufrió un accidente y se quemó la cara. Wow. Gracias a Dios la cara no tiene secuela, pero sí le afectó la vista de un ojo. Ella no tiene una buena visión de ese ojo. Luego, Eh, pero bueno, gracias al gran arquitecto del universo, su cara se recuperó en lo que es la estética qué lindo. bastante, mucho. Y
Y yo estaba aquí cuando ella sufrió el accidente y fui allá a Luisiana. Ella estaba en el hospital, deformada su carita. Y, y fue impactante. Entonces, estando ahí en el hospital, el enfermero que la estaba atendiendo, yo recuerdo, yo estaba sentado al lado de la cama en una butaca, mi esposa estaba un poquito más alejada y, y ella le ve el anillo al enfermero y le dice, imagínate con su Sí, cara curándosele, le dijo, tú eres tío mío. eres tío mío. Ah, me gusta eso. En Sí, inglés, y le dice, sí. Y así, mi papá es masón. Oye, a partir de ese momento, vaya, fue una cosa. Ese hombre casi le llaman la atención porque no se quería ir de ahí. ah, esa es la fraternidad, mi Americano, hermano. que Esa es la no hablaba fraternidad. una palabra en inglés. Yo entiendo bastante el Sí, inglés, me comunico algo, pero vaya, no soy ducho en el inglés. Y él, ni yo le entendía mucho de lo que él me hablaba, ni yo, ni él mucho menos a mí. ¿Me entiendes? Pero éramos hermanos. habían lazos que No, los no, no. unían. Habían lazos fraternales que los unían. Yo conocí a un hermano y él conoció a un hermano. Y él me dijo, no, vete tranquilo para Miami, que aquí va a tener de todo. Esos hechos Y fue que increíble, trascienden. increíble la atención. Entonces, esa es la fraternidad. No es que lo hiciera, él estaba simplemente cumpliendo con su trabajo Sí. como enfermero, pero esa era su sobrina. Mm. Había un plus ahí, algo más. Algo ya, un Sí, sentimiento mayor sí, que llegó a su corazón. Esa es la institución nuestra, como es en los Orfeos, sí. como es en los Caballeros de la Luz. Eso es lo lindo de la fraternidad. Eso es lo hermoso, la práctica de la caridad, ese sentimiento de amor hacia los demás, el amor a la familia. Y nosotros somos una gran familia que no viene por vínculo de sangre, pero que la hemos escogido nosotros. La hemos escogido cuando hacemos un proceso, porque somos una institución iniciática. Somos una institución iniciática porque no entra cualquiera a nuestra institución. No es como una religión que cualquiera pertenece a una Claro, religión, ¿no? Nosotros somos una fraternidad que iniciamos a personas, a hombres libres y de buenas costumbres, a personas buenas que queremos que sean mucho mejor. Y cuando entramos aquí y vemos a un hermano en desgracia, enseguida vamos a socorrerlo. Sus familiares son nuestras familias. mm, Tu hijo es mi sobrino. eso es lo que mucha gente no entiende, brother. Y lo que pasa es que no lo entiende el mundo profano, como nosotros le Sí, llamamos, ¿no? Porque no lo divulgamos, porque la caridad se practica en secreto. claro. Y también no lo han Yo experimentado. esto lo estoy diciendo ahora Claro. porque me has hecho la pregunta, yo nunca hablo de esto, No, pero qué lindo, yo brother. esto no lo preconizo, pero fue una experiencia y es algo que llevo en el corazón. Más nunca he visto a ese hermano, pero si mañana lo veo es mi hermano. Este hermano. Y cualquiera que se identifique a mí como masón es mi hermano. Yo- Y ahora te diré más, por eso me duele tanto lo que está pasando con la masonería hoy en sí, día en Cuba. sí, más adelante vamos a hacer unas pinceladas sobre Por esos eso me temas. duele tanto. Mi hermano, como gran comendador que esté en tu año, ¿es un solo año o son 2 No, años? son 3 años. Son 3 años. Son 3 años. Este tiempo como gran comendador, ¿tienes algún eslogan, tienes alguna frase, algo que señale tu año, tu mandato como gran comendador? En estos momentos no, lo que sí, ya casi iniciando el mandato, Sí, hemos tenido que ir a México, estuvimos en México en mayo, nosotros comenzamos en enero y ya en mayo tuvimos que presentarnos en México porque nuestro Supremo Consejo pertenece a una alianza de Supremos Consejos Panamericanos
Muy bien. del área, y ahí estuvimos en México, confraternizando con todos esos hermanos en un tremendo evento que hubo en Ciudad de México, y llevando la voz de nuestro Supremo Consejo. Y lo que estoy es trabajando y creo que hemos hecho un buen trabajo. Somos fundadores de la alianza. Nuestro Sí. Supremo Consejo es fundador de la alianza. Y creo que hemos trabajado y hemos ganado un buen prestigio dentro de todos esos hermanos y de esos Supremos Consejos, que el próximo evento, el próximo año, va a ser aquí en Miami. Dios, qué lindo. Nos designaron para que fuéramos la sede ¿Cómo, de... cómo tú me describirías tu principal reto siendo estos 3 años ahora gran comendador? ¿Cómo tú ves eh, ese reto? ¿Cuál sería tu principal reto? Mira, mi principal reto es el desarrollo del Supremo Consejo, el desarrollo de la masonería exiliada cubana. Eh, Nosotros venimos de los primeros, somos el camino a seguir de aquellos primeros masones que se establecieron en los años 60 y que, lejos de ir a la masonería americana, que no es porque la rechacemos ni mucho menos, son hermanos, pero es la masonería americana, es Sí. la masonería de este país. Y nosotros venimos con nuestros ritos escocés antiguo aceptado de Cuba y nos establecimos, los primeros masones que se establecieron aquí, decidieron fundar sus logias, decidieron fundar sus grandes logias. Actualmente existe la Gran Logia Unida de las Antillas, existe la Gran Logia de Cuba en el exterior, que fue la primera, que es la que está Sí, aquí en la en 22 la y la 22. 9, y existe Sí, existe la Federación de Masones Cubanos que radica en Hialeah. son 3 grandes logias. Son tres grandes cuerpos Sí, masónicos, una como federación y la otra ya así como las otras dos como grandes logias, que es la Gran Logia Unida de las Antillas y la Gran Logia de Cuba en el exterior. Entonces, nosotros somos continuadores de esos primeros hermanos claro. que llegaron aquí, que llegaron con sus sueños, con sus ansias de seguir haciendo masonería, con la añoranza de ver la patria libre, con la añoranza de que la masonería cubana no pierda el prestigio que tuvo, que ha tenido siempre. Eh, Date cuenta que Cuba, pese a ser una isla, eh, actualmente ni se sabe cuántos millones de habitantes, porque que se dice que hay incluso menos de 10 millones ya en No, Cuba sí, de yo la habitantes. última vez escuché 8 y Pero algo. cuando Cuba tenía 6 millones, en los años 50, habían más de 30.000 masones en Cuba y habían más de 300 logias en Cuba. Y Cuba era la masonería más fuerte, quitando a Estados Unidos y quizás a Brasil, era la más Del fuerte área. del área, Sí. pese a ser una isla con tan pocos habitantes en comparación con con otros países del área. Sin embargo, aquí la masonería cubana era muy fuerte y esos masones cubanos que llegaron en los años 60 trajeron la masonería cubana, la masonería libre a estas tierras de libertad y se establecieron y nosotros somos continuadores. Ese es mi gran responsabilidad en lo que respecta a los grados Sí, filosóficos, al Supremo Consejo, ser continuador de esos hermanos que sembraron esa semilla que ya, pese a 6 décadas ya, todavía está viva, ya, todavía está floreciente. Y yo creo que es una gran responsabilidad. Y también ser un ejemplo para los masones dentro de Cuba, de que sepan que aquí hay masones tan regulares como ellos, sí, tan hermanos como ellos, que lo único que queremos es ver esa patria libre, que lo único que queremos es ver esa masonería cubana independiente y no apresada, no pisoteada, no manipulada y no penetrada por el aparato estatal, como lo es hoy en día, desgraciadamente. Y es algo que nos cuesta trabajo decir, nos cuesta trabajo manifestar públicamente, pero que es algo real es algo real que es y, palpable. y que es Ahorita, palpable y que no podemos ocultar. hermano, ¿qué enseñanzas o principios de la masonería aplicas a diario en tu vida personal, con tu familia, El amor, el amor? el amor, la fraternidad, eh, la tolerancia, la tolerancia, combatir la hipocresía,
combatir el fanatismo, combatir el odio, combatir todos esos males que llevan los seres humanos por dentro Sí. y que a veces no saben controlar y no saben tener ahí resguardados En la para que gaveta, no ¿no? broten. Sí, Claro. sí. Mira, el trabajo del masón hoy en día no es el trabajo de los masones de antaño. Los masones de antaño, que era la masonería operativa, era construir las grandes catedrales, se reunían, Sí. hacían sus cofradías, sus logias masónicas para la construcción de las grandes obras que han quedado para la posteridad. Cuando en el 1719, el 24 de junio de 1717, se funda la Gran Logia de Londres y Westminster, que comienza lo que se dice lo que es la masonería especulativa o masonería corporativa, que se le ha llamado de esa forma, el masón empieza a utilizar esas herramientas y le da una expresión simbólica para poder trabajar hacia adentro. Construir ese templo, esos templos que se construían antes hacia afuera, comenzar a construirlos hacia adentro. Y esa es la labor del masón. Ir hacia adentro de sí mismo para construir su propio templo. Un templo que le permita, con simientes fuertes, poder ser un mejor ser humano, aportar más a la humanidad y coadyuvar a tener un mundo mejor el día de mañana. No, qué lindo, mi hermano. Gracias. Gracias por esas palabras. Esa es Me la labor encanta. nuestra. Gracias, mi hermano. Y eso es lo que juramos nosotros ante un guerra. Gracias. Mi hermano, para entrar unos minutos en el tema que es tan importante el día de hoy, que es este tema de la masonería en Cuba. ¿Cómo tú ves la masonería en nuestro país en este momento, en la isla de Cuba? Como institución, destruida. Como institución. La institución masónica, lo que es la Gran Logia. El Supremo Consejo ha escapado Sí, un un poco poco. a esa destrucción. Es más reducido el Supremo Consejo. El Supremo Consejo como cuerpo, lo que es el Supremo Consejo, está constituido por los grados 33. Es el grado más alto de la Sí, masonería. Son los que conforman el Supremo Consejo. Y pueden haber muchos grados 33, pero dentro de lo que es los miembros numerarios del Supremo Consejo no pueden ser más de 33, ¿no? Entonces, es un poco más selecto en cuanto a claro. calidad masónica. Quizás estén penetrados, porque todo en Cuba está, todas las Es instituciones muy están probable, ¿no? penetradas, no, y te ponen un micrófono en cualquier lado y oyen lo que tú y te persiguen y tú no sabes, porque aquello es un estado policial, es un estado policíaco y eso lo sabemos. Pero la Gran Logia se ha visto en muchos escándalos, desgraciadamente. Se ha visto en mucha corrupción. Yo creo que han entrado muchos elementos nocivos dentro de la institución Sí, que nunca debieron estar dentro de la institución. Y lo más triste es que profesamente los han ido escalando y los han ido escalando y han llegado incluso a ser grandes maestros. claro. Y esto ha sido algo terrible, a punto que muchos sabemos que eso salió a la luz pública del desfalco que hubo en el Asilo Nacional Masónico de $19,000. Dólares y creo que había también euros, entre dólares y euros, que venía de ayudas de manos de aquí y de otros países que habían aportado ayuda al Asilo Nacional Masónico y fue desfalcado, fue robado. Y la seguridad del Estado sabe quién se lo robó. Y no pasa nada. Pero no pasa nada, porque hay complicidad. Claro. Y mira, si tú tienes una institución en un país que preconiza la libertad, que supuestamente está compuesta por hombres libres, de pensamiento libre, un Estado totalitario no va a permitir eso. O cierra la masonería o la corrompe. Y lo que han tratado es eso, para no cerrarla y no Claro. crear quizá un escándalo internacional, porque la Es que es masonería es internacional. universal y es un escándalo internacional. Lo que hicieron fue corromperla, penetrarla, corromperla. Y mientras más personas que no merecen ser masón estén en la institución, a ellos les conviene. Claro. Porque son personas fáciles de doblegar, fáciles de manipular,
fáciles de chantajear, Y creas el caos, y divides. creas el caos, Claro. divides y vas venciendo. Yo tengo la esperanza porque siempre han existido dentro de nuestra institución hombres valerosos, no solo los mambises, que ejemplos hay de sobra. Pero siempre a través de la historia han existido buenos masones y han existido hombres que añoran un mundo mejor en su entorno. Y yo abrigo la esperanza que todavía dentro de nuestras logias y dentro de esa masa masónica, hoy desilusionada, hoy desmembrada, hoy bastante afectada, existan todavía la capacidad en los buenos masones de salir adelante y de poder rescatar lo que fue la masonería cubana de antaño, lo que fue la masonería de otros tiempos, lo que fue la masonería que no se dejaba imponer, que no se dejaba doblegar. Desgraciadamente hoy eso no está pasando. Yo creo que sí, mi hermano. Todavía existen mambises del siglo Claro, XXI. claro. Por ahí existen hermanos que están luchando a capa y espada por Exacto. mantener una masonería Mira, libre e independiente claro, de... claro. Y ha existido siempre, pues siempre Sí, hablamos de Martí, Maceo, y claro, esos claro. son los ejemplos más notables y son los ejemplos de la cima. Y eso, esa es nuestra historia, Sí. nuestra rica historia, que todos eran masones, todos eran masones. Nuestros primeros presidentes de la República fueron Sí, masones. sí. Pero desde que se inicia la lucha contra el comunismo, tenemos ejemplos de masones también. Felipe de Cueto fue masón, fue venerable de su logia Luz y Constancia de Marianao. Fue fusilado en los años 60, en el año 61. El venerable maestro de la logia Víctor Muñoz de Guanabo, de apellido Peñalver, Ambrosio Peñalver Laguna, fue fusilado en la cabaña en el año 63. Era el venerable maestro de esa logia, activo. Activo. Era el en su año venerable como maestro de esa venerable. logia. No, mano. Fue fusilado. Fue fundador de la logia. Fue fundador del circuito ultramarino de esa zona. Pero además esa logia fue cerrada. Después fue abierta al cabo de los años. Pero fue cerrada. Ya lo Como se fusilaron y cerraron otras cerraron la logias. logia. Como se cerraron otras logias. O sea, que a través de la historia, siempre los masones han dado el paso, han estado luchando Sí. por Cuba y por la patria y por tener un país mejor. Cuando el caso de los presos de los 75, no sé si sabes, en el 2003, que hubo un grupo de opositores que fueron presos, 75, fueron a prisión, fue un escándalo también internacional Sí. y hubo mucha lucha por esos presos políticos. Alrededor de 14 eran masones. No era solo José Daniel Ferrer, que es el caso que más se ha propagandizado, el hermano José Daniel Ferrer, que hoy en día vuelve a estar preso. Sí. No, en aquel tiempo era José Daniel y varios de los Blas Giraldo Reyes, que es miembro de la logia Comandante Osvaldo Ramírez García, de mi logia actualmente, fue uno de los presos de los 75. Entonces siempre han existido opositores, masones, que han estado luchando por la libertad, por los derechos, y eso no se puede perder. Eso Wow. no se puede perder porque si decimos que somos la institución de la moral, la institución que construye templos internos para que los hombres sean mejores en la vida y puedan ser mejores en la humanidad, mejores en la sociedad, no podemos tampoco ahora sentarnos de brazos cruzados y decir, bueno, ya. A veces se piensa que uno está en una posición cómoda desde aquí, desde el exilio, porque no tienes la presión de la seguridad del Estado. Y viéndolo así, de una manera simple, es verdad, es verdad. Pero nosotros también podíamos estar desde una posición cómoda aquí, haciendo nuestra masonería y olvidarnos de la patria. Claro. Sin embargo, la llevamos en el corazón. Nos duele cuando vemos las tristes noticias de la depauperación que hay en Cuba, de los problemas que está atravesando la masonería. A nosotros nos duele, nos da sentimiento. Y yo no exhorto a nadie a que haga nada.
Yo simplemente le digo a los hermanos que miremos ahí esa ara donde nosotros hicimos un juramento. Nadie viene a esta institución obligado. Venimos por voluntad propia. Y cuando juramos el amor a la patria. Y si la patria está siendo pisoteada, está siendo desgarrada, nosotros tenemos un compromiso con nuestra patria. Como está en nuestras posibilidades. Claro. Yo no le digo, voy y te repito, no le digo a ningún hermano qué tiene que hacer ni qué no tiene que hacer. Simplemente que pensemos, que reflexionemos, que interioricemos. Y yo creo que mientras más seamos los que levantemos voces de libertad, mientras más seamos los que estemos unidos por esas voces de libertad, más fuerte vamos a ser y más cerca podemos estar de lograr un país libre, un país soberano y un país mejor. Qué bonito, mi hermano. Mencionaste algunos nombres de hermanos masones que han luchado y que han dicho presente a esta lucha por liberar la patria, y esto responde muchas preguntas que hay en redes sociales, sobre todo. Tú sabes que en estos tiempos de redes sociales se habla de todo. Claro. Y responde a muchas preguntas de gente que nos dicen, ¿y dónde están los masones? ¿Y dónde están los masones? Como tú decías anteriormente, yo no tengo que publicar lo que hago, no tengo que pregonar lo que estamos haciendo, ni tenemos que pregonar lo que hacemos en silencio y seguimos luchando. Muchas gracias, mi hermano. ¿Cómo es la relación de las logias de acá del exterior con las logias en Cuba? ¿Cómo es esa relación entre...? Es muy interesante esa pregunta. ¿Sí? y qué bueno, porque siempre es bueno aclarar eso. Yo te diría que la relación entre los masones de Cuba y los masones del exilio es la mejor. Es muy buena. Ahora, la Gran Logia como institución no nos reconoce a nosotros, nos rechaza. Vamos a hablarlo claro y en plata. La Gran Logia de Cuba está penetrada por la seguridad del Estado. Claro. Ser gran maestro en Cuba es simple y llanamente oponerte al sistema o doblegarte al sistema. Para ellos no hay, un régimen totalitario no da otra alternativa. O te doblegas o trato de aplastarte. Ahí no hay otra. Entonces, ellos han logrado ir penetrando lo que es la Gran Logia de Cuba, la institución, la cabeza. Sí. La cabeza. No digo que todas las logias no estén penetradas, porque siempre han tratado de meter elementos, pero bueno, las logias son más autónomas y tenemos muy buenas relaciones con los masones. A nivel de Gran Logia ya es otra cosa. O sea, a nivel de institución. O sea, no hay esa comunicación entre las instituciones. No la hay. No, es que no la hay. Es cero. Es cero. Es cero total. Entre lo que es la Gran Logia. Sí, los dos grandes cuerpos, las dos grandes logias, es cero. Nosotros no. Fíjate si no, por parte de nosotros no, que nosotros nos nutrimos de los masones que vienen de Cuba. Claro, claro. De ahí se nutren nuestras logias. Y se han nutrido siempre. Son 6 décadas, más de 6 décadas ya, de establecer logias y de estarnos nutriendo de masones que vienen de Cuba. Y fundando logias y creciendo, claro. ¿Me entiendes? Como masonería. Entonces, tienen que ser buenas las relaciones. Si no, ¿de dónde íbamos a sacar nosotros la membresía? Fuera de otros países. Bueno, tenemos hermanos de otros países, por supuesto, pero la gran mayoría son hermanos que proceden de Cuba, cubanos, profanos que iniciamos, y hermanos que se afilian, que proceden de logias de Cuba. O sea, a nivel de logia no hay problema. Hemos ayudado, casos se sobran, son innumerables los casos de ayuda que hemos dado a logias en Cuba. Yo recuerdo que Troyano nos decía, Gran Logia Unida de las Antillas, fundada por hermanos exiliados. Por masones, sí. Por masones exiliados. Sí. Por masones exiliados, sí. Es la realidad. Y eso duele a lo que es el aparato, el aparato gubernamental y represivo de Cuba. Claro. Entonces, tratan de que a nivel de institución estemos divorciados, pero a nivel de hermano no nos separa a nadie. No nos separa a nadie. Eso es imposible. Mi hermano, ¿algún mensaje como gran comendador, algún mensaje a los hermanos en Cuba, directamente a esos hermanos que están allá, que están ahora luchando por limpiar un poco la institución? El mensaje a nuestros hermanos es, primero, de esperanza, de que sepan que aquí tienen a sus hermanos, de que sepan que lo único que queremos para la masonería cubana es lo mejor, que lo único que queremos
para la patria es lo mejor. No hay otro interés que no sea ese. Nosotros venimos de ahí, de esa patria. La gran mayoría de los masones que conforman nuestras logias vienen de esas logias. Y qué mal podemos querer nosotros para la masonería, qué mal podemos querer nosotros para la patria. Lo único que estamos en un país libre y podemos hablar, tenemos la dicha de poder hablar Claro. y levantar voces. Jamás no tienen que vernos jamás como enemigos. Todo lo contrario, somos sus hermanos y queremos lo mejor para ellos. Y siempre tendremos nuestras puertas aquí abiertas y nuestras manos también de ayuda hacia ellos. Siempre con la convicción, por muy duro que sea la circunstancia, de que mientras esté esa dictadura y mientras esté ese régimen, no va a poder hacerse una masonería libre, no va a poderse hacer una masonería como siempre y como la concibieron nuestros predecesores. Sobre todo esos masones que dieron su vida por la libertad de Cuba. Wow, mi hermano, gracias. Mi hermano, antes de decirte estas dos últimas preguntas que nos encantan acá en el canal, quisiéramos que nos dijeras si tienes algún tema que tú quieras, algo que quieras decir fuera de las preguntas. Si se me pasó algo que no te mencioné, algo que No, quieras. no, simplemente eso, que seguimos haciendo masonería, que estamos muy esperanzados, que estamos orgullosos, no con lo que hacemos nosotros, yo digo que yo no estoy orgulloso de lo que yo estoy haciendo, estoy orgulloso de lo que me han permitido hacer lo que estoy haciendo. Yo estoy muy orgulloso de esos que sembraron el camino para que nosotros hoy estemos aquí haciendo masonería y rescatando el prestigio de la masonería cubana que hoy está en tela de juicio allá, por lo que todos sabemos. Claro. Y dándole el mensaje a esos buenos masones que aún quedan en la patria, de que no se desalienten, que luchen y que sabemos las circunstancias que son a veces muy adversas, que es muy difícil la situación que se está atravesando, pero que no cejen en su empeño y que aquí tienen a sus hermanos y siempre los tendrán. Muchísimas gracias, mi hermano. Entonces, la Gracias a primera ti. de las dos preguntas finales es la siguiente. ¿Qué te gustaría ver realizado? ¿Qué te gustaría ver finalizado antes de cerrar tu ciclo fraternal? A pesar de que nos quedan muchas cosas por hacer, Claro, claro, alguno estás empezando como gran comendador. Esto es a futuro, ¿no? Una pregunta a futuro. ¿Qué te claro. gustaría ver realizado antes de cerrar tu ciclo ya en tu vida fraternal? Eh, bueno, que siga esta masonería en pie, que siga esta masonería viva, que sigamos con el prestigio que tenemos, tanto entre los masones cubanos como a nivel internacional, pero también el rescate de la masonería cubana dentro de la isla. Ese es un anhelo. Eh, yo a diario hablo con hermanos dentro de Cuba, me testeo con ellos. Muchas cosas a veces no las hacemos públicas, Claro, como tú claro, decías, porque claro. ¿para qué estar quemando hermanos? ¿Para qué perjudicar a hermanos que en definitiva, si mañana nace de ellos hacer algo, van a tener nuestro apoyo? Pero yo ni incito ni quemo a nadie. Sí, Yo transmito mis ideas, yo transmito mi mensaje, yo transmito mis sentimientos, pero lo demás queda por cada cual. Yo lo que transmito es lo que nace dentro de mí, claro. pero no le digo a nadie que haga lo que nace dentro de mí. Que nazca en el corazón de cada uno de los hermanos dentro de Cuba, pero sí quisiera ver esa masonería de Cuba nuevamente floreciente y ojalá que el gran arquitecto del universo me permita, antes de cerrar los ojos, ver una patria cubana libre y soberana. Y sobre todo ver la masonería que fue de antaño, antes de los años 60. De nuevo florecer. Mi hermano, y como última pregunta, esta me emociona cuando la digo. ¿Cómo te gustaría que te recordemos en algún día tus hermanos? Como un hermano más, como un hermano que mientras estuvo dentro de la institución, y ojalá que el gran arquitecto del universo me permita siempre estar dentro de la institución, que dejó un buen recuerdo entre sus hermanos, que no fue un mal hermano, que fue aferrado a los principios masónicos, que fue aferrado a su juramento y que quiso lo mejor para la institución y para todos los demás. Muchísimas gracias, la verdad. Gracias a Te ti, Pedro. agradezco desde lo más profundo de nuestro Gracias a ti. corazón. Gracias Este a ti. canal te agradece que hayas venido hoy acá. Ha sido una entrevista maravillosa. Me ha Muy- encantado, mi hermano. Respuestas sabias. Gracias por eso. De verdad, muchísimas gracias por habernos aceptado muchas la gracias. invitación, mi hermano. Muchas gracias, Pedro. A ustedes que nos escuchan en los canales de podcast, que nos miran por el canal de YouTube, muchísimas gracias. Suscríbanse y síganos para otros capítulos de Más Allá de Juramento.